La primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo surge una historia tan impactante como Los Canallas? Vraiment, Realmente je sais pas, no sé, parce que je crois que porque quand que je creo que vois cuando veo, le journal, porque cuando la veo el télévision, j'ai periódico, la l'impression televisión, que tengo la impresión dans les secrets des en familles, que en il las y a des familias hay histoires secretos y en esos secretos historias incroyables tous les increíbles jours. cada día. Et que elles sont pas dans la première No page des están journaux, en primera página, en mais portada, elles sont pero dans están l'histoire en la historia humaine. humana. Même si on lit l'Iliade et Incluso l'Odyssée, si lees la Ilíada y la Odisea, Homère déjà Homero ya décrit des histoires describe de historias famille avec familiares les pères, les con los filles, padres, les las amants, hijas, los les amantes, sœurs, les las frères, hermanas, los hermanos, la violence. la violencia. Je crois que c'est quelque chose qui est partout. Creo que es algo que está en todas partes. Peut-être, je dirais aujourd'hui, l'histoire la plus Creo que hoy en día digo que la historia la más loca, la más impactante, es que un Boeing pueda desaparecer durante 10 días. Eso sí que me parece realmente de locos. Pero ¿dónde está esta gente? ¿Están vivos? ¿Están muertos? En la película ha bajado a los infiernos de los personajes y ha profundizado en la maldad que puede haber en el ser humano y en esa necesidad de venganza. Je suis allée en enfer avec le film. Sí, fui al infierno con la película, pero el infierno, pero Je no la crois qu'il y a- maldad. il y a- La méchanceté, La c'est comme maldad un es- trait moral. es Alors una que je cosa crois moral. que l'être humain est Mientras me attiré parece par que- l'enfer. Creo que el Peut-être infierno la atrae al victime, ser c'est humano. Justine. Es posible que la víctima sea Oui, c'est l'enfer. Sí, Mais Justine es la víctima, c'est sí. pas la méchanceté. Sí, es el infierno, pero no es la maldad. La damnation. Es la condenación. En cuanto al reparto, me gustaría saber cómo ha sido, porque ha vuelto a contar con actores como Vincent Claro. Lindon, pero sin embargo ha contado con gente con rostros nuevos en sus películas como Mastroianni. Ah, Oui. oui, Vincent Lindon, j'ai déjà tourné. Voilà, et Chiara c'était Chiara, nouveau. oui, jamais. Sí, nunca he Jamais. rodado con Chiara, Jamais tourné efectivamente. avec Chiara, mais Nunca je he rodado connais con Chiara Chiara, pero très conozco bien. muy bien a Chiara. C'est une amie. Es una amiga mía Et je l'aime beaucoup. y la quiero mucho. Et tout d'un coup, Y de pronto bien sûr, je me disais, c'est drôle, comme je pensé, suis timide avec qué elle. curioso que je- me sienta tan Quand on tímida est con ami ella. avec Cuando se es quelqu'un, amiga con alguien, Elle n'ose pas me dire ella no se atreve a pourquoi tu fais decirme, pas un film ¿por avec qué moi. no haces una película Et moi, je conmigo? n'ose pas lui Y yo no dire, me atrevo a je te decirle, trouve très belle, je me voudrais faire un pareces film avec bellísima, toi. me gustaría hacer una Parce qu'on película est des contigo. amis et que Porque tout somos d'un coup, amigas, ¿no? Y de pronto on parle des enfants, hablamos des de maisons, niños, de casas, de des todo, trucs ordinaires, de cosas cotidianas, trop timides. demasiada timidez. Me parece muy interesante la estética de la película, esas atmósferas oscuras y esos planos cortos que supongo que ha utilizado para adentrarnos más en ese infierno del que hablábamos antes, en esa intimidad del personaje. J'avais écrit que le dans le Escribí scénario en el guión qu'on rentrait dans que, un tombeau. que entrábamos en una tumba. Et alors, comme c'était un film... Y como era una avec, película, pour la première fois, je travaillais avec por primera vez numérique, trabajaba en digital, je me suis aperçue que me di cuenta l'obscurité, que la c'est oscuridad difficile avec les caméras numériques. es muy difícil obtenerla con una cámara Il faut digital. presque la recomposer. Casi hay que recomponer la Parce que la oscuridad, caméra numérique, elle porque voit la cámara digital lo ve todo. tout. Elle voit tout comme un œil scientifique. Ve todo, pero con Alors un là, ojo pour científico, créer con mirada une científica. obscurité, Entonces, para crear una il fallait oscuridad, presque casi habría que se servir utilizar de l'image numérique de la imagen digital de otro modo. Mais je crois que cette obscurité Pero creo que justamente esta et oscuridad ces gros plans, y esos primeros c'était une planos façon cercanos d'être era un modo de dans ser, de estar, pas dans l'enfer, no mais diría en el dans infierno, la pero pensée, en el pensamiento, les désirs, en el deseo, les regrets. en los pesares. Me ha parecido muy interesante también la construcción del personaje principal, del marinero, porque por un lado es un personaje ausente, Oui. pero sin embargo cuando se le reclama y se le pide ayuda, está
muy presente y es muy fiel y se puede contar con él. Sí. C'est parce que je trouve que Justamente porque me parece que Vincent Lindon es un hombre, quand on le connaît, cuando se le conoce, on sait très bien se sabe perfectamente que y a quelque chose hay en él algo tan bueno, tan generoso, qu'on peut compter sur lui. que se puede contar con él. C'est un homme, comme on dit en Es un hombre français, on peut s'appuyer sur son como se dice en épaule. francés, puedes apoyarte en su hombro. Mais en même temps, Pero il al est très mismo masculin. tiempo es muy masculino. Et il est masculin d'une manière, Es masculino on peut de dire, una forma, digamos, comme s'il avait envie como de... si tuviera Pour ganas. moi, l'idéal masculin, Para mí, a ver, el ideal c'est la masculino marine. es la marina, C'est une ¿no? façon d'être Es una forma de entre ser hommes, libre entre assumer hombres, les responsabilités ¿vale? de la Asumes tus famille, responsabilidades de la mais familia, loin. todo, pero de lejos, Alors, ¿no? quand sa sœur l'appelle, Entonces, cuando su hermana le llama, il se sent obligé de se siente répondre. obligado a ir, o sea, Pour être a estar ce ahí, grand frère para responsable. actuar de hermano mayor responsable. Mais Pero, il voit pas, pero no ve, il devine pas sa sœur assez. no adivina, no entiende, no adivina lo suficientemente a su hermana. En España, desgraciadamente, no hemos podido disfrutar en salas de cine de toda su filmografía, solamente nos han llegado algunas películas como Una mujer en África. ¿Cómo recomendaría usted al público español esta película para que vaya a verla? Moi, je pourrais jamais Jamás trouver un truc podría pour encontrar dire, algo, decir non, algo, je no pense sé. que c'est dommage, peut-être Creo que pour es una moi, pena para que mí plus de films n'aient pas que été no haya montrés. habido más películas mías en Mais je España. pense que l'Espagne Pero bueno, creo que España peut vivre sans mes films puede vivir aussi, sin mis hein. películas. Moi, je sais pas Yo no recommander sé des films. recomendar Je mis crois que c'est le películas. travail Creo que eso es el du trabajo publiciste, pas del le mien. publicista, no el mío.